Gracias a Dios porque nos da la oportunidad de estar aquí en su casa. Y hoy en día, hermanos, pues hay mucha gente que escuchamos que da, ¿no? Que es altruista y que tiene fundaciones y da para los estudios de los niños, para los deportistas, para la gente que no tiene recursos, para mujeres que están solas con sus hijos. Hay muchas de estas personas que tienen este tipo de fundaciones, hermanos. Y yo decía, Dios en su palabra aquí, la que acabamos de leer, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, ¿no? Pero hay este tipo de personas que dan a las fundaciones. ¿Será malo? ¿Será bueno? Si no es malo, es bueno. Pero ¿qué tan bueno será? Fíjense aquí el título del tema de hoy es Nada falta a los hijos de Dios. Y vemos cómo hay otras personas, porque no sabemos si son sus hijos o no, pero que sí les falta, ¿no? ¿A ustedes jamás les ha faltado nada? En Filipenses, hermanos, vemos solamente estos 2 versículos encierran mucho aprendizaje. Dice la primera parte, mi Dios. Con solo eso vamos a empezar. Y quiero que recuerden la palabra mi. ¿A qué se refiere mi? Pues a pertenencia, ¿no? Algo que se relaciona conmigo porque es parte de mí. Entonces, aquí Pablo dice mi Dios. Nos habla de la relación que Pablo tiene con Dios, porque nadie que no crea en Dios, nadie que no tenga esa relación, le puede llamar hacia Dios. ¿Sí? Es algo muy cercano que diga mi Dios. Y dice, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Saben? La iglesia de Filipenses era una iglesia que apoyaba mucho al ministerio de Pablo. Ya vimos en la mañana muchas situaciones. Pero lo que me sorprende es que esta iglesia no era una iglesia rica. ¿Qué creen? Vamos a buscar más adelante en un pasaje donde dice que ellos tienen un problema bastante fuerte de dinero. No tienen, dicen que está en extrema pobreza. Sí, y para nosotros, bueno, diríamos, pues es fácil dar cuando uno, pero cuando no tienes. Pero Dios no dice que demos solamente cuando tengamos. Entonces, Pablo, el título desde el principio de Filipenses, ¿cómo dice? ¿Alguien lo vio? Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra condición que Pablo está viviendo aquí es que Pablo está en la cárcel y puede hablar de gozo. Y ya lo hemos visto en varios mensajes, ¿no? Cómo Pablo puede hablar de gozo, pero porque él tenía una relación con Dios. Porque para tener una relación con Dios no es nada más conocerlo, así de saber pues que existe Dios. No, es conocer de Dios, sus perfecciones, como ya decíamos. ¿Cómo es Dios? ¿Quién es Dios para Pablo? Entonces, aquí es muy importante que él se haga o que diga esta frase, mi Dios. Hay situaciones que nos alejan de Dios. ¿Cómo? Problemas, como dolor. Muchas veces hay gente que ha muerto algún familiar y de ahí ya dejan de creer en Dios, ¿sí? Situaciones que marcan esto para alejarnos de Dios. Ustedes se han puesto a pensar que si les pasara algo, ¿se alejarían de Dios? ¿Qué cosa sería tan fuerte como para que ustedes se alejaran de Dios? Bueno, la palabra de Dios dice que nada nos puede alejar del amor de Dios, ni siquiera la muerte a los hijos de Dios. Pero hay personas que sí lo toman así. Y hay cosas que también a nosotros como hijos de Dios tal vez no nos alejan totalmente de Dios, pero nos desenfocan de ver a Dios. ¿Sí? Porque nos concentramos en nuestras necesidades, en nuestra situación, en lo que nosotros aparentemente queremos, ¿no? O sentimos que es lo que necesitamos en ese momento.
Como, ¿se acuerdan en la barca? Bueno, no es parábola. En la historia donde Jesús está caminando sobre el mar y Pedro le dice, ven, ¿no? Y entonces Pedro empezó a caminar. Pero ¿qué pasó después? Dice que él se centró en las fuertes olas y en el viento. Y así nos centramos a veces en situaciones que nos alejan de ver a Dios. Y Pablo decía, no, a él la cárcel no lo decía, no lo tenía lejos de Dios. Muchas veces es difícil, ¿no?, buscar a Dios en estas situaciones cuando uno está así. ¿Se imaginan que estuvieran en la cárcel? ¿Se han imaginado? Va a ser muy difícil, ¿no? Y que el abogado que tiene usted sea de oficio, ni siquiera tienen para pagarle a uno. ¿Tendrían esperanza? Pues muchas veces no. Pero aquí Pablo nos enseña cómo para él es Dios, y aunque se quede en la cárcel. Porque, hermanos, pensamos que a veces Dios va a ser aquel que nos saque de esa situación porque pues ya no queremos estar ahí, ¿no? Ya no decimos, ya entendí, ya ahora quiero salir de esta situación. Pero Pablo, hermanos, es dirigido no solamente por él, sino por el Espíritu Santo de Dios. Por eso él puede decir esto y por eso él puede gozarse. Nadie que no crea en Dios, así que no haya tenido una experiencia con Dios, y no solamente una experiencia, porque hay gente que ha tenido una experiencia con Dios, pero se olvida y no sigue estudiando de Dios, ni sigue aprendiendo de Él, ni lo quiere conocer. Pero ya decíamos que es estas dos partes, es conocer a Dios, saber quién es Dios y tener esa experiencia con Dios. Además, hay una pregunta, ¿no?, en esta situación. ¿Por qué Pablo es como si respondiera aquí? Porque nadie le dijo, bueno, y si te damos, Pablo, lo que tú necesitas, pues ¿quién nos va a dar a nosotros, no? No, dice, en el versículo anterior, quiero leérselo, dice, pero todo lo que he recibido y tengo abundancia y estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Lo que ellos dieron para Pablo, por medio del Espíritu Santo, él dice que es olor fragante. Es como una ofrenda a Dios, algo que agradó a nuestro Dios, lo que ellos hicieron. Porque fue muy importante. Como les decía, más adelante vamos a ver en Corintios cómo es que ellos vivían. Entonces ya hablamos de esta pertenencia que Pablo tenía hacia Dios y de esta pregunta que él les contesta. Ellos no preguntaron, pero él les dice, de todo esto que me han dado, como que los quiere fortalecer y les quiere decir un ánimo y decirles, ¿saben qué? Mi Dios va a suplir todo lo que necesiten. Ya dieron ustedes, ahora Dios va a darles todo lo que necesiten, no todo lo que quieran. ¿Cómo dice? Lo que os falte, ¿no? Todo lo que os falta, lo que necesitan. Y dice, conforme a sus riquezas en gloria. Y quiero que vean aquí la palabra gloria. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué es la gloria de Dios? Se refiere a que Él es rey, a que Él es soberano. Aquel es rey, aquel es soberano. Muy bien, fíjense que busqué esta palabra y dice que es reputación. Es fama y honor extraordinarios que resultan de las acciones que alguien hace. ¿Sí? Y estas acciones, pues por lo regular son muy grandes. Y bíblicamente es la manifestación de la presencia de Dios mismo. Y vamos a ver algunos textos donde habla de la gloria de Dios, porque es muy importante. Para que nosotros veamos el alcance que tienen estas palabras, porque dice que Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. Hermanos, si no estamos hablando nada más de dinero. A veces pensamos cuando decimos este texto, mucha gente lo toma para decir, bueno, pues no me va a faltar nada, ¿no? Económicamente, pero no se refiere a eso. Dice, bueno, nada más, ¿no? También tiene que ver, pero no se refiere a eso principalmente. En Juan 11:40, aquí es cuando muere Lázaro y
su hermana le dice Jesús a Marta, ¿y dónde está? Y Marta le dice, es que está ahí, pero ya lleva días ya de oler feo. Dice Jesús, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, ¿qué necesitamos para ver la gloria de Dios? Y para tener, o para que Dios nos supla esto, creer. ¿Sí? También significa luz, poder, resplandor. Lo menciona mucho. Cuando menciona la gloria de Dios, menciona estas palabras. Menciona poder. O si lo leen en lenguaje de traducción actual, la misma, pero en lugar de gloria dice el poder de Dios. Y también habla mucho del resplandor. ¿Sí? Es un reconocimiento que Pablo le da a Dios. No dice, no se preocupen, yo tengo suficiente para luego pagarles lo que me están dando ahorita. No. Él confía en Dios. Por eso él no se preocupa en la cárcel. Por eso él puede estar gozoso. ¿Y saben para qué quería ese dinero? Para él, como dice el pastor en la mañana, para irse de vacaciones. No podía, estaba en la cárcel. Para el reino de Dios, para seguir predicando el evangelio. ¿Sí? Él necesitaba este dinero, porque él tenía acceso a los políticos, a gente muy poderosa. ¿Sí? Entonces, vemos aquí cómo la gloria de Dios es que si nosotros creemos, la vamos a ver. Y también hay un personaje en la Biblia que dice que lo están matando en ese momento y ve al cielo. ¿Quién es? ¿Y qué ve? Puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Pero a mí me llama la atención la frase que dice, puestos los ojos en el cielo. ¿Sí? Para nosotros ver la gloria de Dios no quiere decir que todo el tiempo nos vamos a andar viendo el cielo. Se refiere a que nosotros busquemos lo de arriba. ¿Sí? En Juan 1:14 también menciona que el verbo hecho carne habitó entre nosotros y vimos la gloria de Dios, la gloria como del unigénito del Hijo de Dios. En Lucas 9:32 también habla acerca de la transfiguración y dice que están ahí dos hombres con Dios y sus discípulos ven. Así que dice que los que estaban despiertos voltean y ven a esos dos hombres y ven la gloria de Dios. ¿Ven cuántos hombres han visto la gloria de Dios en lo terrenal? O sea, no quiere decir que vamos a ver su gloria de Dios ya cuando nos muramos. Todo el tiempo ellos la están viendo, pero ellos creen, ellos buscan a Dios, ¿sí? Y están alertas como los discípulos en ese momento. Si hubieran estado dormidos como les pasaba cuando oraban, no hubieran visto la gloria de Dios. Juan 2:11, cuando Jesús inicia su ministerio, ¿cuál es el primer, antes de iniciar, cuál es el primer milagro que hace? El agua en vino. Y dice aquí que muestra su poder y su majestad, manifestó su gloria también. Ahí vemos cómo es el poder. Y al manifestar su poder dice que los discípulos creyeron en él. ¿Sí? Entonces cuando nosotros veamos la gloria de Dios es porque creemos en él o porque vamos a creer en él. Y segunda de Pedro 1 del 16 al 17 también nos menciona de este resplandor de la gloria de Dios. ¿Por qué les digo tantos pasajes, hermanos? A veces cuando los mencionamos, los que estamos de este lado, es para que ustedes los busquen y puedan ser más enriquecidos de lo que estamos hablando hoy. Segunda de Pedro también nos dice que recibió su gloria por medio de una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual estoy complacido. Entonces esta voz también menciona su gloria, ¿sí? ¿Y quién es la voz o el verbo? Jesús mismo. Es Dios. Quiero que leamos, ahí sí vamos a leer, 2 Corintios 4, del 4 al 6. 2 Corintios 4, del 4 al 6. Dice,
en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios mandó de las tinieblas que resplandiese la luz. Él es que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y aquí me sorprende que todo lo que habla de la gloria de Dios también es a través de su evangelio. Cuando llegamos a la luz del conocimiento de Dios, que es en Jesucristo. ¿Ven cuánto encierra la gloria de Dios? Y Pablo solo la menciona así, esa frase. Pero en toda la Biblia nos dice que es la gloria de Dios. Ahora sí, vamos a 2 de Corintios en el capítulo 8. Vamos a leer la situación en la que estaban los filipenses. Aquí menciona iglesias de Macedonia, pero al principio de Filipenses 4 también dice que ellos pertenecían a esas iglesias, ¿sí? Dice Filipenses del 1 al 5. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Lean el 2. Y en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza, abundar en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Lean el 4. Pidiéndonos con mucho ruego que nos concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Cómo era su situación de ellos? Extrema pobreza. No dice así un poco así pobres, no nada más, sino menciona esta que va más allá, que dice extremo, o sea, lo más pobres que estaban ellos. Y luego cuando nos vamos leyendo los versículos, dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo. Para ellos también Dios era su Dios, porque ellos también podían estar en gozo en la profunda pobreza. No tener alimentos, pero estar gozosos. Dice, abundaron en riquezas de su generosidad. Ya me imagino cuánto habrán juntado si no tenían. ¿Qué habrán hecho? Más adelante nos dice que dieron aún más allá de sus fuerzas. Hasta lo que no tenían querían vender y dárselo a Pablo. Pues doy testimonio de que con agrado, conforme a sus fuerzas y aún más allá. Y luego dice el verso 4, pidiéndonos. Pero no pidieron, bueno, ya que le van a dar a Pablo, pues denos otro poco a nosotros para que nosotros también tengamos. ¿No? Pidiendo con ruegos que les concedieran el privilegio. Y estén atentos a esa palabra, al privilegio. ¿Al privilegio de qué? Participar en este servicio para los santos. A mí, cuando leí esto, hermanos, me llegó a mi mente el texto o el pasaje donde la mujer, ven que Jesús llegó a cenar en la casa de un rico y esta mujer con un perfume lo ungió, ¿no? Pero lo que viene aquí, o porque quiero resaltarlo, porque uno de los discípulos, Judas, pensó, ¿no? Híjole, qué desperdicio. Todo esto se pudo dar, venderlo y dárselo a los pobres. ¿Pero qué le contesta Jesús? Que los pobres siempre iba a haber. Por eso al principio empecé con esto. Porque a los pobres, pues siempre ha habido, hermanos, y va a haber. Y muchas de estas personas se concentran, o el dinero que Dios les ha dado, lo dan
para suplir las necesidades de ellos, cumpliendo lo que Dios va a hacer. Él dice que Él va a suplir las necesidades de las personas, pero que nosotros debemos de contribuir al servicio de los santos. No quiere decir que si alguien nos pide, ¿verdad?, en ese momento, no sé, comida o algo, una moneda, que no le demos porque le digamos, no, porque esto es para, la voy a dar a mi iglesia, no te lo puedo dar a ti. No, no es ahí. Pero dice que es primeramente a esto, porque Jesús dice, porque iba a empezar Él, bueno, Él estaba ya para ir a morir, ¿sí? Entonces Él iba a hacer algo mucho más importante que los pobres, ¿no? Además, yo creo que ese dinero no hubiera alcanzado para todos los pobres que hay. Entonces, por eso es tan importante el dar. Y habla de generosidad. Sí, generosidad, hermanos, vamos a ver a qué se refiere. Dice, pues vieron con agrado que dieron y que les pidieron también que les concedieran el privilegio. Primeramente, dice, y no como lo esperábamos, en el versículo 5, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. ¿Ven cómo todo Dios lo hace? Realmente a veces nosotros, la verdad, no podemos por nosotros mismos. Por eso hay que pedirle a Dios que podamos tener un corazón generoso. Porque a veces está en nuestro corazón la intención de dar, ¿o no les ha pasado? Está la intención de dar y pasa algo y después ya no tienen. Y lo encierro porque sí tenemos, pero decimos, es que es para otros pagos, ¿no? Entonces no puedo darte más. Fíjense que este capítulo de Filipenses se divide en 4 secciones, del 1 al 7, y finaliza con, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Luego es del 8 al 9, y el 9 también termina, y este Dios de paz estará con vosotros. Y luego del 10 al 20, que son los que acabamos de leer, y el verso 20, vamos a ir todos, como dice el verso 20 de Filipenses 4, que es el que estamos viendo. Después del 19, dice, al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. También termina con algo exaltando a Dios. Y también del 21 al 23 termina con la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y esa es muy famosa, ¿no? Porque es la bendición que dicen muchos pastores. Hay pastores que varían, pero la mayoría son bendiciones. Dice Pablo, todo lo que dieron, pero miren todo lo que van a recibir. Y por eso es que nada nos puede faltar si tenemos la paz de Dios, si tenemos a Dios con nosotros, porque dice que estará con nosotros, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que es su salvación, ¿sí?, va a estar con nosotros. Y por último, la gracia, ya lo repetí, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, vean cuántas bendiciones da Pablo. Si tenemos esto, ¿necesitamos algo más? No, pero aparentemente sí, porque lo buscamos. Porque en eso invertimos mucho esfuerzo. Porque nos la pasamos pensando, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué quiero lograr? Tenemos planes a largo plazo muchas veces de que no, en tantos años quiero comprar ya mi casa, ¿no? O tener una empresa tal vez. O no sé qué tengan en sus planes, hermanos. Sin embargo, aquí vemos que Dios nos dice esto, que nos demos primeramente al Señor y después, pues va a ser como recíproco que nos demos a su servicio, dice, a este servicio de los santos. Y quiero compartir con ustedes que cuando damos como Jesús, que Él dio su vida, y dio su vida no por personas que valieran la pena, la verdad. Dio su vida por puros pecadores, por todos nosotros dio su vida. Y fue generoso al darlo.
Porque si él hubiera sido generoso, hubiera dicho, no, yo me quedo con mi gloria y no me humillo para morir por ellos. Sin embargo, Dios nos mostró la generosidad al dar su vida. Y nosotros, cuando somos generosos o cuando damos, reflejamos esto. Reflejamos un acto de obediencia a Dios, porque Él nos lo está diciendo que nosotros debemos dar. También es un acto de adoración, como dice aquí que lo recibió como olor fragante. Y también es una responsabilidad como hijos de Dios. Debemos dar. Pastor nos mencionaba en la mañana que decía, ¿no? Y Esdras, me imagino que también él dice que fue a agarrar a unos hasta del pelo y los trajo para que sirvieran y que les dieran a los levitas lo que les correspondía. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad como hijos de Dios ver que su obra crezca antes que nuestra casa o nuestros planes. Es un compromiso también, y como aquí lo vimos, es un privilegio. También refleja un corazón agradecido a Dios, hermanos, porque en verdad a veces no damos porque no somos agradecidos, porque pensamos que lo que tenemos o lo que hemos ganado es por nuestro esfuerzo, porque decimos, es que ellos no tienen porque no se esfuerzan. Yo también lo he pensado, hermanos. A veces he dicho, bueno, pero es que a veces quieren pero no trabajan, ¿no? Así lo hemos pensado, ¿no? Vemos y decimos, pero es que está joven y podría hacerlo. No sabemos las circunstancias, sin embargo Dios nos lo manda y dice que reflejamos un corazón agradecido. También reflejamos la confianza que tenemos en Dios por su provisión, porque aun cuando demos y no tengamos lo suficiente para otras cosas, si damos, dice que Dios va a suplir. Y refleja contentamiento de lo que tenemos, ¿no? Porque no queremos más, o sea, no porque ustedes, hermanos, sean conformistas, yo no quiero eso, pero lo que tengan, que estén gozosos con eso, ¿sí? Porque a veces pensamos, no, es que si yo tuviera este carro, en verdad sí estuviera yo feliz, porque el que tengo, no, ya no me gusta, ¿no? O si tuviera, y nos vamos mucho a lo material, y no es esto aquí, vemos que es el contentamiento de lo que Dios nos da. También los hermanos nos ayuda a fortalecer nuestro amor. ¿No estarían contentos, hermanos, o no están contentos cuando alguien de aquí les dice, ven, te invito a comer? Sí. Fortalece, ¿no? Sí, el hermano pastor. Fortalece eso. Crecemos en amistad, en relaciones. También fortalece nuestro compañerismo como equipo, ¿sí? Porque recuerden que en la mañana vimos que éramos todo un equipo, que no es solamente una persona. Y es primero para la obra de Dios y después para lo demás. Sí, hermanos, entonces quiero dejar esto en sus corazones, porque estos dos versículos dicen mucho de lo que Dios nos ha dado, de su gloria, de nuestra relación con Él y de lo que nosotros reflejamos dando para su obra, que es lo más importante. Que Dios les bendiga, hermanos.